los choques conscientes. Hoy vamos a hablar sobre el primer choque, el segundo y el tercer choque. El primero se refiere al aire que respiramos. El segundo choque consciente se refiere a recordarse a sí mismo. Y el tercer choque se refiere a transmutar las emociones. Esto, lo que yo les voy a decir, no es ninguna revelación, pero es súper importante tenerlo presente, que en cada una de las escuelas iniciáticas donde se hace un trabajo real, existen diagramas de trabajo vivos, que probablemente en algunas otras partes también se pueden estar enseñando, y hay que tenerlo claro eso. Pero aquí nosotros trabajamos y moldeamos un sistema que corresponde a la filosofía hermética entregada en este caso por mí. Entonces, cuando uno toma estos diagramas de trabajo, es importante seguir estas pautas que se van entregando, aunque si bien es cierto que yo les repito constantemente de que no hay pautas fijas, pero sí hay una base de trabajo. Y esas son las bases que se siguen ir siguiendo, y ustedes mismos van a ir formando a través de la experiencia que vayan adquiriendo a través de su propia vida, la forma en la cual se van a desenvolver, porque cada uno en este caso tiene que actuar de la forma adecuada para su propia vida, para su propio entorno, con su propia familia. Aquellas cosas que uno aplica en su vida, con toda seguridad les va a ir bien, ¿ya? Van a obtener resultados. Y primero que todo hay que aclarar de que acá en la escuela nosotros no somos una escuela del cuarto camino. Muchas veces a mí me han preguntado si tenemos que ver con el maestro Gurdjieff, y no tenemos nada que ver, sino que simplemente por la forma tan transparente que él entregó las cosas, se utilizan acá a modo de revivir muchas veces la enseñanza de él, pero no tiene nada que ver. Tiene como, digámoslo así de esta forma, un camino paralelo a lo que él transmitió, y lamentablemente muchas personas tomaron ciertos rudimentos del maestro Gurdjieff y han trastocado lo que era la verdadera enseñanza que él quería transmitir. Pero acá hoy estamos tratando de entregar las cosas lo más puras y transparentes y que les sirvan realmente, ¿ya? Como para que vayamos avanzando cada uno de nosotros en nuestras propias vidas, porque el núcleo central de este trabajo es que al final nosotros nos aprendamos a desprender y a liberarnos de nuestros propios condicionamientos, porque una de las bases del trabajo de escuela del Instituto de Desarrollo Interno es que aprendamos a liberarnos, aprendamos a valorar la libertad, esa libertad que obviamente tiene sus reglas también, porque nunca debemos confundir libertad con libertinaje, que a medida que vayamos avanzando vamos a ir descubriendo de que estamos acercándonos a esa libertad verdadera, esa libertad del ser, donde realmente vamos creciendo tanto en conciencia como en conocimiento de la vida misma. Así que hoy quiero partir hablando de esto del primer choque consciente, que es el aire que respiramos. Todos nosotros tenemos que entender de que para que exista vida tiene que existir el choque de dos fuerzas, y partimos por este primer choque que es necesario en la vida de los seres vivos. En el caso de nosotros los seres humanos, nuestro primer choque necesario para nuestra propia vida y existencia no necesita ser creado por nosotros, sino que es dado por la misma naturaleza, y esto es recibido como el aire que respiramos. Imagínense ustedes si un hombre se negara a respirar, lo cual al final no es posible porque nosotros tenemos un sistema automático, digámoslo de esa forma, para respirar. Pero en caso de que pudiese ser posible de que alguien por sí mismo quisiera dejar de respirar, al final moriría. Por lo mismo nos pasa cuando no respiramos aire. Cuando respiramos monóxido de carbono, podemos fallecer, ¿cierto? Nosotros necesitamos del aire que nos entrega la naturaleza en esta forma, entre comillas, pura, y con su mezcla exacta para que no sea tóxico para nosotros, ¿cierto? Entonces es preciso que a veces nosotros empecemos a reflexionar sobre estas cosas. Y si vamos dando cuenta, la respiración también tiene un ritmo y tiene un intervalo, y tampoco puede ser demasiado largo. Y esto hay que tenerlo súper claro. Este choque es necesario que se vaya manifestando en el dar y recibir, porque es esencial para la vida. Si no es dado este choque del dar y recibir, tanto lo que inspiramos como lo que expiramos, al final nuestro organismo físico termina de trabajar. Aquí todos los seres vivos respiran. Todos necesitan tipo de respiración adecuado para su propio metabolismo. Nunca lo tenemos que olvidar. Y esto es importante darse cuenta, porque estas son parte de las leyes del trabajo interno también. También se necesita este ritmo, pero lo vamos a ir aclarando más adelante. Entonces, esto que yo les estoy explicando de que este choque en realidad el hombre no tiene que crearlo, sino que le es dado. A diferencia de los dos choques próximos que vienen, que es el recordarse a sí mismo, que yo en varias ocasiones les he explicado esto del choque consciente de recordarse a sí mismo. Si ustedes lo ven, el hecho de recordarse a sí mismo no es necesario para la vida común, no es necesario para la vida del ser humano. Nosotros podemos vivir toda una vida sin necesidad de aplicarlo, pero es esencial si nosotros realmente queremos despertar. Por ejemplo, en cualquier práctica de nuestro trabajo es necesario producir este segundo choque, porque al final este choque es necesario estudiarlo para acrecentar la conciencia, ya que el despertar va muy conectado con el recordarse a sí mismo. Esa es una de las claves que nosotros tenemos de trabajo acá, porque lamentablemente las personas no conocen este choque consciente,
creen conocerlo, pero no lo aplican. Y los despertares que tienen muchas veces las personas no es por un recordarse a sí mismos, sino que por un sufrimiento muy fuerte que tuvieron en su vida, despiertan un tanto. Porque a pesar de que una persona tenga cierto conocimiento, a veces se puede olvidar de esto de recordarse a sí mismo y vive la vida como una hojita al viento. No se acuerda de que existe dentro de sí mismo un ser, el verdadero ser que él es y no es su personalidad. Entonces, este punto de recordarse a sí mismo es sumamente importante porque supongamos en un momento dado, nosotros tenemos el propósito de no ser negativos con una determinada persona. Y esto, para poder lograrlo, es preciso mantenerse despierto en todo momento para que lo que uno se propone y de no ser negativo con aquella persona, uno tiene que estarse recordando de que tiene que estar de una manera neutra o positiva hacia esa persona. Lamentablemente esto no se puede hacer todo el día porque uno se va desgastando en el momento en que va haciendo este recuerdo de sí mismo y por eso necesita ese ritmo, ¿ya? Una vez que uno va comprendiendo esto del recordarse a sí mismo, va acrecentando su nivel de conciencia o de esencia, como lo quieran llamar, pero es necesario hacerlo diariamente. Esto no tiene que entenderse como algo que es automático, sino que esto es necesario forzarlo en la vida de un ser humano. No se puede llegar y hacer de manera mecánica. Tiene que haber un proceso reflexivo y consciente para poder recordarse a sí mismo de manera real, ¿ya? Por eso es que nosotros en el día a día tenemos que aprender a utilizar bien nuestra fuerza, nuestra energía, porque muchas veces también se tergiversa esto de la energía. Lo que pasa es que a nivel metabólico tenemos cierta cantidad de energía en un día, pero a nivel psicológico también. Nosotros, si pasamos un límite, nos estresamos y nosotros no queremos estar en el permanente estado de estrés. Al contrario, nosotros queremos aprender a manejar el estrés de tal manera que se convierta en un aliado en un momento dado y ya no nos moleste. Los seres vivos estamos siempre en cierto nivel de estrés, pero pasado cierto límite nos vamos desgastando. Con este de recordarse a sí mismo es muy similar. Una persona, si se excede en esta empresa que está montando para despertar y no tiene la fuerza suficiente, termina totalmente agotado y no puede lograr el objetivo que quiso. Quiere realmente recordarse a sí mismo de una manera deliberada y de una manera consciente. Por eso es tan importante que uno vaya ahorrando fuerza durante el día. A través de la propia rutina, uno puede tener esa capacidad de acumular fuerza. Y este proceso de recordarse a sí mismo es una de las herramientas en las cuales la persona va a poder utilizar de manera eficiente esa fuerza que tiene en su diario vivir y va acumulando un poder interno. Y lamentablemente, si ustedes ven, cuando uno realmente llega a comprender este trabajo y todo lo que significa esto de la filosofía hermética, se ocupa realmente de los estados interiores del ser humano y también trata sobre las reacciones hacia los otros y cómo actúan sobre uno mismo. Muchas veces a las personas esto le parece como vago, fantástico o muchas veces innecesario, pero la observación de sí es el punto de partida para que este trabajo realmente tenga resultados óptimos en el desarrollo del mundo interno. Lamentablemente las personas no le toman el peso a esta situación de recordarse a sí mismo y viven como hojas al viento, como les decía anteriormente. Pero lo más importante cuando uno se observa a sí mismo es aprender a observar sus estados interiores. Esa es una de las claves de recordarse a sí mismo. Cuando una persona, sobre todo, cuando una persona está agobiada, está apesadumbrada o está en estados negativos, es ahí donde es súper importante recordarse a sí mismo. Recordarse como que uno no es el cuerpo, que el cuerpo simplemente es el vehículo físico que nos permite vivir el momento presente, porque el cuerpo no viaja en el tiempo. Somos nosotros a través de nuestra mente que viajamos en el tiempo constantemente en un día. Por lo tanto, la persona muchas veces se proyecta en el tiempo, imaginándose un montón de calamidades o recuerda en el pasado hay cosas dolorosas y lo revive. Creo que tiene que ser una persona para aprender a recordarse a sí mismo, no viajar en el tiempo y recordarse a sí mismo como el ser que realmente es, como su propio espíritu. Esa es una de las claves y esos son estados interiores. Pueden pasar muchas cosas afuera y que la misma personalidad probablemente las va a poder atender, pero son los estados interiores los más importantes. ¿Y por qué? Porque en la medida en que una persona vaya limpiando esta basura emocional que tiene, la persona va a poder encontrarse a sí misma. De ahí viene esto del recuerdo de sí para lograr avanzar y encontrarse a sí mismo. A modo ya de ir comprendiendo esto a mayor profundidad, es que uno tiene que lograr reinterpretar la vida y verla a la luz de la filosofía hermética, a la luz del trabajo interno. Es ahí cuando la persona realmente despierta un tanto, cuando empieza a tener un proceso de metanoia, o sea, de una nueva mente, cuando la persona realmente hace cambios profundos dentro de sí mismo y puede operar en el mundo material de una manera superior, de una manera distinta, de una manera más armoniosa. Lamentablemente las personas, a veces por vicisitudes, se nos olvida toda esta cuestión y viene algún desafío y queda la crema, se produce un desparramo en el mundo interno. Es ahí en esos precisos instantes de mayor presión es cuando la persona tiene que hacer un stop, tiene que aprender a parar y aplicar
el tercer choque, que es aprender a transmutar las emociones, sobre todo las emociones negativas. El segundo choque, como les decía yo, el hecho de aprender a recordarse a sí mismo como un espíritu, como un ser que habita este vehículo físico, le va a permitir aprender a transmutar sus emociones negativas sobre todo. ¿Por qué? Porque las emociones negativas al final esclavizan al ser humano. Lo esclavizan a través del rencor, a través de la falta de comprensión de la propia vida, y lo llevan a un estado, digamos así, inferior, en el cual se ve sometido a una gran presión por parte de la personalidad, por parte de la parte falsa y que es necesario aprender a sublimarla. Y con este tercer choque consciente, el hecho de transmutar las emociones, la persona va adquiriendo un poder, va adquiriendo una fuerza para dominarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que significa este tercer choque de transmutar las emociones? Significa aprender a recordarse a sí mismo. Cuando se experimenta una fuerte emoción, por ejemplo, podemos estar muy contentos. En ese preciso instante, cuando estamos contentos, eufóricos, es aprender a recordarse a sí mismo para que esa emoción que estamos viviendo quede en nosotros, no se pierda, no sea simplemente un estado de euforia que pasó nomás y fue un poco placentero. No, cuando una persona realmente logra sentir desde el ser, cuando se apodera de esa emoción. Lo mismo pasa cuando una persona está en un periodo negativo, frustrado, un tanto depresivo. Si la persona se recuerda a sí mismo y tiene el poder acumulado, puede transmutar esa emoción en una experiencia y luego irse al polo positivo. Este ensayo, digámoslo de esta forma, lo pueden hacer ustedes en un día normal, donde pueden ir desarrollando esto de utilizar los tres choques conscientes. No nos olvidemos que el primer choque consciente es la respiración, el segundo choque consciente es el recordarse a sí mismo y el tercero es transmutar. Nunca hay que olvidarlo. Es como si fuera la ley de tres. Lo pueden tomar así, que es como una ley. Son cosas que uno las puede ir incorporando en su vida y las aplicando. Apliquen ustedes un día esto de recordarse a sí mismo cuando sienten una emoción muy fuerte. Supongamos cuando le dan una noticia, qué sé yo, un familiar, algo fuerte, y ustedes traten de tomar atención de lo que están viviendo, porque eso igual es importante. No se dejen arrastrar nomás, sino que cuando esté sucediendo aquello, se recuerden ustedes a sí mismos como que no son el cuerpo, sino que el cuerpo es el que está sintiendo cosas, y ustedes se recuerdan como el ser que tiene que manejar ese cuerpo. Es ahí cuando ustedes se desidentifican de las sensaciones del vehículo físico y ustedes al final empiezan a sentir de manera real, porque viene de la esencia. Por eso en la siguiente conferencia vamos a dar y aplicar instrucciones con respecto a lo que es el segundo choque y el tercer choque, como les decía hace unos instantes. Recordarse a sí mismo y transmutar las emociones. Algo muy, muy, muy importante que tenemos que hacer para poder avanzar en este camino espiritual del dominio de sí mismo.